Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de dos emergencias infectológicas. Una es meningitis y la otra es endocarditis. Como ustedes saben, la meningitis es la inflamación de las leptomeninges causada por un microorganismo. Este microorganismo puede ser lo más frecuente, una bacteria, puede ser un virus o puede ser un parásito o un hongo. La meningitis es una emergencia infectológica, su mortalidad anual persiste elevada, un 30%, y no ha variado en los últimos 30 años. Por consiguiente requiere, primero, que se diagnostique temprano, hay que reconocer rápidamente la gente que está causando la infección. ¿Para qué? Para iniciar un tratamiento lo más rápido posible y que el mismo sea eficaz. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones, porque siempre las complicaciones de la meningitis son graves y potencialmente fatales. La meningitis se diagnostica a través de reconocer tres síndromes. Uno es el síndrome meningio, otro es el síndrome de hipertensión endocraniana y el tercer síndrome es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y qué consiste el síndrome meningio? En la rigidez de nuca, en la presencia de vómitos, en la posición gatillo fusil, en el signo de Kerning y en el signo de Brusniski. El síndrome de hipertensión endocraniana está definido por aumento de la presión intracraniana, que ocasiona deterioro del sensorio, bradicardia e hipertensión arterial. Es este síndrome de hipertensión endocraniana que puede llevar a la muerte por enclavamiento o isquemia cerebral. Y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico se reconoce por la presencia de dos de los siguientes criterios: leucocitosis, es decir, más de 12.000 células neutrófilos por milímetro cúbico, o leucopenia, menos de 4.000, taquicardia, más de 90 latidos por minuto, taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto, o la presencia de fiebre de 38 grados, o hipotermia menor de 36. Debido a que tiene rigidez de nuca, el con meningitis, para aliviar el dolor, adopta una postura característica, que es la de posición gatillo efusivo. Esto es para relajar los músculos dorsales y de la nuca. El signo de Kerning se siente. Uno, cuando extiende la pierna, genera dolor en toda la musculatura dorsal y tiende a flexionarla. En cambio, el signo de Brusniski, cuando flexiona el cuello, inmediatamente el paciente flexiona las piernas. Siempre que uno sospecha de una meningitis, tiene que hacer la punción lumbar. Pero tiene que tener en cuenta algunos aspectos. La principal complicación, y existe, de la punción lumbar es que puede enclavarse el encéfalo. Esto es directamente proporcional a la hipertensión endocraniana, y este enclavamiento del tronco encefálico dentro del orificio occipital va acompañado de la muerte. Por eso la importancia de ser criterioso cuando se hace la punción lumbar y hacerla con cuidado. ¿Cuándo no se debe hacer una punción lumbar? Cuando se sospecha que la hipertensión endocraniana es severa, siempre que exista un tumor cerebral o hidrocefalia. En estos casos, primero es conveniente hacer una tomografía de cerebro para descartar hidrocefalia o una masa. ¿Cuándo sospechamos una masa? Cuando hay signo de foco. Por ejemplo, anisocoria o pérdida de la fuerza de mi cuerpo, por ejemplo, derecho, o trastornos sensitivos de una parte del cuerpo. O, por ejemplo, cuando existe edema papila unilateral. En estos casos, primero hay que hacer una tomografía. También hay que ser cuidadoso cuando el Glasgow es menor a 12.
Es decir, que hay un deterioro del sensorio porque eso es equivalente que existe hipertensión endocraniana moderada severa. Lo mismo que si hay anisocoria, como dije recién, lo más sospechoso es que existe un foco cerebral. Cuando se sospecha HIV, primero hay que hacer una tomografía y después la punción lumbar. Siempre que existe duda, hay que iniciar tratamiento con corticoides y manitol. ¿Para qué? Para reducir el edema cerebral y bajar la hipertensión endocraniana. Otro impedimento para hacer una punción lumbar es la plaquetopenia por el riesgo de hemorragia y si existe infección local a nivel de la piel. Siempre que se hace una punción lumbar, siempre debe estar acompañada con tomas de 2 hemocultivos. Como vemos en la figura, cuando se extrae líquido cefalorraquídeo, una de las cosas que hay que medir es si viene gota a gota o si viene a chorro. Si viene a chorro es que indica que hay hipertensión endocraniana, hay que sacarlo lo menos posible porque ahí puede enclavarse. Y ver el aspecto. Si es turbio o purulento, uno debe sospechar inmediatamente que es una infección bacteriana. Si el líquido es claro, ahí pueden ser otras alternativas. Bueno, acá les dejo las características generales, pero siempre que es turbio uno debe pensar que el agente es una bacteria. Ahora, si el líquido es claro, lo que uno debe sospechar es, primero, que el origen puede ser viral. Segundo, que el origen puede ser un hongo, por ejemplo el criptococo. Cuando lo sospechamos el criptococo, así es un HIV. O puede ser una tuberculosis. La última puede ser una bacteria decapitada, por ejemplo, si el paciente tomó antibióticos. Esta es la situación más crítica. ¿Por qué? Porque siempre una meningitis asociada a una bacteria es mucho más grave, requiere un tratamiento inmediato, y es ahí cuando se puede uno confundir. ¿Por qué? Porque piensan que es líquido claro. Entonces, siempre uno que tiene una meningitis de líquido claro debe preguntarle al paciente o a la familia si tomó antibióticos. Cuando el líquido es turbio puede ser por 2 causas. Ya sea porque lo que predomina son gérmenes gram negativos o gérmenes gram positivos. Los gérmenes gram negativos pueden ser la Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis, la Pseudomonas aeruginosa y otras bacterias gram negativos que son menos frecuentes. Y por gram positivos, el neumococo, el Streptococcus viridans, el estafilococo y la Listeria monocytogenes. Algunas consideraciones. La Neisseria meningitidis es un germen, un gram negativo intracelular. A veces, sobre todo en la madrugada, si el personal de laboratorio no está entrenado, puede confundir entre gram positivo y gram negativo. Por eso siempre hay que preguntar si los gérmenes están dentro de los polimorfos nucleares. Si los gérmenes están dentro de los polimorfos nucleares, y sobre todo si son gram negativos, es por meningococo. Después, siempre que tengan Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa o neumococo, siempre hay que pensar que puede haber un foco secundario, por ejemplo, una otitis, una mastoiditis o una neumonía. Para regla neumotécnica, acuérdense todo lo que sea aire. Neumococo, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa. El estafilococo es mucho más frecuente en meningitis secundaria a un proceso quirúrgico o a una derivación ventricular o una prótesis. Otra cosa importante es que el meningococo es tal vez uno de los más graves, una meningitis más grave, más contagiosa,
muy frecuentemente se asocia a una manifestación sistémica. Es decir, puede tener no solo compromiso de la meninge, sino también bacteriemia por meningococo. Estas bacteriemias tienen impacto sobre todo periférico y producen plaquetopenia y hemorragia a nivel y equimosis a nivel de la piel. Estas lesiones hemorrágicas son contagiosas, por eso a veces si no se puede hacer la punción lumbar porque el paciente está con plaquetopenia, se puede hacer un punch y se rescata meningococo de la biopsia. Lo mismo que producen hemorragias articulares. Generalmente cuando el meningococo está asociado a meningococcemia, es decir, manifestación sistémica, el proceso es muy grave y altamente mortal y se asocia con shock séptico, insuficiencia suprarrenal y plaquetopenia y púrpura hemorrágica. Cuando vean al revés, cuando vean un cuadro hemorrágico, como se muestra en la diapositiva, piense que puede ser una meningococcemia. Cualquier proceso hemorrágico que no entiende por qué lo tiene, es una meningococcemia hasta que se muestre lo contrario. La insuficiencia suprarrenal se describió por primera vez en el paciente con meningococo. Como le dije, la meningitis aséptica o líquido clauro puede ser viral, puede ser por hongo, el criptococo, especialmente el HIV, la tuberculosis y la decapitada. Es una bacteriemia que recibió el tratamiento antibiótico. Algunos consejos. Siempre se debe sospechar de meningitis bacteriana decapitada. Entonces preguntar si recibió o no antibiótico. Si alguien tiene dudas, hay que solicitar un test para gérmenes capsulados. ¿Cuáles son los gérmenes capsulados? El meningococo, el Haemophilus y el neumococo. ¿En quién se debe sospechar meningitis por gérmenes capsulados? En aquellos que tienen patología esplénica o esplenotomizados. Con respecto a la meningitis por tuberculosis, es mucho más frecuente en pacientes que no están vacunados y sobre todo si tienen tuberculosis miliar, que es una forma secundaria más grave. Acuérdense que la tuberculosis es una enfermedad social. Siempre que uno está frente a una meningitis por tuberculosis, debe fijarse el resto de las familias si no tienen también tuberculosis. Un dato importante, la meningitis tuberculosis, a diferencia del resto de las meningitis, tiene una aparición más solapada, es más subaguda. El paciente se va deteriorando, tiene más sueño, está más lento, tiene vómitos, cefalea, se va descompensando lentamente. Por eso pueden pasar varios días y el cuadro es más solapado y a veces es más difícil el diagnóstico. Si uno está frente a una meningitis viral, siempre debe sospechar, debe descartar encefalitis, sobre todo herpética, por eso hay que pedir una resonancia magnética. ¿Cuáles son las complicaciones de meningitis? Bueno, la sepsis, el shock séptico de disfunción múltiple de órganos, la hidrocefalia, trastornos cognitivos, la lesión de pares craneanos, las convulsiones, la sordera, la insuficiencia suprarrenal, hipertensión endocraniana grave, abscesos, encefalitis, y los pacientes pueden morirse o quedar en estado vegetativo. Bueno, acá les dejo esquemas antibióticos alternativos. Lo más común es la ceftriaxona.